Hola maestro, muy buenas noches. Soy Samuel Ángeles, voy a estar apoyando con la coordinación de la clase. No sé si me escucha. Hola Samuel, sí te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Sí, fuerte y claro, maestro. Voy a hacer una pequeña presentación y inmediatamente le cedo la pantalla y el micrófono. Listo, dale, como te parezca mejor. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Esta es la primer clase del curso en evaluación del riesgo de violencia correspondiente al octavo módulo del diplomado en psicología forense especializada en violencia sexual y de género. Este curso será impartido por el doctor Carlos Quintero Cárdenas. Les recordamos que esta es una clase abierta a la cual fueron invitados alumnos de otros diplomados y cursos y está siendo transmitido en nuestra página de Facebook. A quienes gusten inscribirse al diplomado o tomar el módulo en su modalidad de curso, aún lo pueden hacer enviando mensaje al número de consultoría para mayor información. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestro docente. El doctor Carlos José Quintero Cárdenas es licenciado en psicología. Cuenta con una maestría en psicología jurídica, un doctorado en psicología con énfasis en psicología jurídica y psicometría. Es perito forense y asesor privado en las áreas de derecho penal, civil y administrativo laboral. Cuenta con conocimiento y dominio fáctico y teórico de los procesos psicológicos básicos y superiores, éticos y deontológicos que dirigen el actuar del psicólogo en diferentes contextos. Es certificado en las áreas de psicometría y la medición aplicada a la investigación científica, desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación y al tratamiento de datos en general. Doctor, de parte de todo el equipo de consultoría le doy la bienvenida a este espacio y le cedo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Confírmame por favor si me escuchas bien mientras comparto mi pantalla. Maestro fuerte y claro. Sí, listo. Muchas gracias. En breve ya debe aparecerles mi pantalla por allá. Me confirman también si les aparece. Sí, ya la podemos ver, maestro. Listo. Super, a los demás participantes también les aparecerá. Sí, Sí, maestro, sí, ya les aparece. listo. Entonces, yo creo que podemos entonces iniciar. Agradecerles, por supuesto, mucho a todos los participantes, a quienes están acá presentes, a las personas que se han conectado también para pues este tiempito de conversación, este tiempito de disertación. Y bueno, como Samuel muy adecuadamente nos lo señaló, hoy nos corresponde un pequeño espacio del módulo número 8 que tiene que ver con evaluación del riesgo de violencia y metaperitajes. En este caso vamos a dar inicio formal a lo que sería la clase que tiene que ver con el marco conceptual general de la evaluación del riesgo de violencia, para posteriormente en unas siguientes sesiones encontrarnos para hablar de los instrumentos de evaluación o de valoración del riesgo, hablar también sobre el informe pericial en estos escenarios, pero también para hablar sobre temas de metapericia. Entonces, por ahora, pues darles la bienvenida formal a esta sesión. Como les digo, vamos a abordar el marco conceptual general de la evaluación o valoración del riesgo de violencia y pues ya posteriormente los demás contenidos. Entonces, muchísimas gracias y arranquemos. Voy a iniciar con con un caso que ocurrió hace varios años y con este quisiera como introducir la temática. En este caso es el caso Texas. Como ustedes lo pueden observar en pantalla, tiene que ver efectivamente con un caso a nivel penal en donde se encontraba un procesado pues bueno, en el proceso específicamente se trataba de determinar si era responsable o no de un delito y si tendría la necesidad de pronto de obtener una medida mucho más fuerte como la pena de muerte. En este caso, entonces ustedes ven ahí un psiquiatra, un juez y un procesado, y asumamos que esas tres personas que están ahí debajo son
aquellas personas como que hacen parte del público en el estrado judicial. Avanzando en el caso, entonces hay un procesado quien es enviado a evaluar por parte del juez y por parte de la Administración de Justicia, y la evaluación o la valoración la va a adelantar el psiquiatra. El psiquiatra la adelanta pues bueno, lo evalúa, lo valora, y hay una pregunta principal que le envían a resolver y es la siguiente. ¿Hay probabilidad de que el defendido cometa actos de violencia que se vinculen con ser un peligro para la sociedad? Esa es la pregunta que le encargan al psiquiatra resolver de acuerdo a la valoración, de acuerdo a la valoración o a la evaluación, y llega el psiquiatra al estrado judicial, indica que sí la hay, que sí está la probabilidad, responde afirmativamente a esta pregunta y efectivamente el procesado pues deberá asumir lo que corresponda con la decisión judicial. ¿Cuál es la decisión de orden judicial en este caso? Miren de qué depende esa decisión. El juez le pregunta al psiquiatra y le dice como qué tanta probabilidad usted identifica en términos de este riesgo de emitir violencia o verse como una persona peligrosa para la sociedad. La respuesta que otorga el psiquiatra es esta y dice un 100%. La probabilidad es un 100% en esa oportunidad, en ese caso. Cuando indica lo que corresponde a este porcentaje, efectivamente ustedes alcanzarán a observar que es prácticamente un resultado asociado más a una certeza que incluso a una probabilidad científica. Y dice que es un 100%. Como resultado de su veredicto, de sus conclusiones, se toma la decisión y el juez sentencia a muerte al procesado, pues quien en esa oportunidad fallece. Les pongo este caso es por lo siguiente. La primera pregunta que debería surgir es, ¿existe la posibilidad de que en un proceso de evaluación o valoración del riesgo de violencia podamos llegar a un 100% de certeza? ¿Es probable que nosotros podamos determinar esa tasa porcentual en términos de probabilidad? Esa es una de las preguntas que quiero que establezcamos en esta oportunidad. Y la otra es si realmente en esa oportunidad, eh, digamos, la valoración y la evaluación del psiquiatra permitía literalmente predecir la conducta violenta. De acuerdo al caso, efectivamente el resultado se tomó, se le dio valor a lo que es el hallazgo científico del psiquiatra en el escenario judicial y entre comillas, pues hoy en día también debería pasar lo mismo. Nosotros al momento de evaluar y valorar el nivel o la probabilidad de riesgo o el riesgo de emitir algún tipo de comportamiento violento, de participar en alguna actividad delictiva, pues debería ser también tomado en cuenta dependiendo de qué tan técnico-científica se haya o sea identificada el procedimiento que nosotros adelantamos. De acuerdo a esto, entonces, como ustedes se fijan, tanto en el caso como en la valoración del riesgo de violencia en general, lo que queremos nosotros hacer es predecir. ¿Listo? Lo que nosotros queremos es predecir y establecer precisamente un concepto que nos indique a futuro desde una forma mucho más proyectiva o prospectiva más bien, establecer si una persona realmente podría reincidir o no, si podría emitir violencia o no, si podría ser peligrosa o no, si lo hablamos en términos generales. Lo que tradicionalmente nos convocan es para eso. Por favor, señor psicólogo, señor profesional, aplique alguna técnica para que usted logre determinar si la persona es peligrosa, como en el caso Texas. Por supuesto, cuando hablamos del término de peligrosidad, ustedes de pronto lo habrán podido leer en algún momento, es un término que atañe más a lo jurídico que a lo psicológico. Digamos, si nosotros nos podemos o nos ponemos a pensar sobre el término de peligrosidad, nosotros no podríamos determinar qué es un constructo psicológico propiamente. Es un concepto más de tipo legal, forense, que en algún momento nos convoca a que nosotros evaluemos algunos constructos psicológicos para mirar la probabilidad de que una persona cometa violencia o cometa actos de violencia o actos de tipo delictivo o actos que pongan en riesgo la integridad, el bienestar de otro e inclusive el bienestar mismo.
Cuando hablamos de peligrosidad, las solicitudes jurídicas nos llegan de esta forma. Pero nosotros no vamos a tener un instrumento preciso para evaluar peligrosidad. Nosotros evaluamos otra cosa. Adelantándonos a eso, tenemos que transformar el término. Y nosotros lo que evaluamos es esto que ustedes ven en pantalla. El riesgo de reincidencia, el riesgo de violencia o la probabilidad que tiene una persona para cometer un acto violento o un acto delictivo. Y esto depende específicamente del proceso de evaluación. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no determinamos peligrosidad. Es irresponsable indicar si una persona es peligrosa o no, inclusive porque pues esto de la peligrosidad pareciera ser más un tema de índole subjetivo, en donde nosotros estaríamos determinando otra cosa que posiblemente no sea un factor psicológico evaluable. Entonces, con respecto a eso, nosotros, como tenemos la intención de predecir, tenemos que aplicar una técnica predictiva. Miren lo difícil que es la cuestión para poder determinar si la persona va a reincidir o va a emitir violencia. Cuando hablo de técnicas predictivas, es literalmente hacer inferencias en torno a una posible conducta futura, no simplemente describir lo que está pasando hoy. Tengo que hacer un análisis de tipo prospectivo, un análisis a futuro, el cual no necesariamente se suple con describir cómo está el sujeto hoy y ya. Por supuesto, cuando hablo de técnicas predictivas, cuando hablo de predecir, estoy hablando de un objetivo que supera incluso el describir, que es lo que habitualmente en la psicología forense se adelanta. Bien, vamos en la psicología forense, habitualmente se describe mucho. Si nosotros nos ponemos a ver los distintos procesos técnicos que se adelantan, vemos que se escribe mucho y se describe mucho una persona cómo está en determinado momento y se saca conclusiones de cómo está. Pero cuando nos dicen prediga, envíe un análisis, un concepto a futuro, la cuestión se hace mucho más compleja, porque aquí necesitamos hacer o adelantar procedimientos que sí lo permitan. Frente a eso, por supuesto, y frente a procedimientos, llega un tema importante y es, ¿será que nosotros lo que debemos hacer aquí es una valoración o nosotros tenemos que hacer realmente es una evaluación? Aquí siempre traigo esto en consideración por lo siguiente. Habitualmente, la literatura ha sido consistente en indicarnos que la evaluación resulta ser mucho más amplia y sólida que una valoración. Sin embargo, cuando hablamos del riesgo de violencia, siempre escuchamos decir valoración del riesgo de violencia. Pareciera que hiciéramos una valoración, pero les cuento que literalmente lo que hacemos acá no necesariamente es una valoración. Lo que nosotros habitualmente adelantamos resulta ser más una evaluación que una valoración y les voy a dar algunas de las diferencias. Tradicionalmente, la literatura nos indica que una valoración es un procedimiento que uno adelanta de acuerdo a lo que los órganos de los sentidos nos permiten obtener. Hablemos de valoración, entonces efectivamente incluiremos métodos relacionados con la observación, en donde incluso nosotros aplicamos todo ese tema del examen mental y toda esta cuestión, lo que la observación nos permite, lo que podemos escuchar a través de un proceso de entrevista, lo que podemos inclusive recolectar a través de la conversación con la persona valorada. Sin embargo, la valoración resulta ser un procedimiento que por su alcance y por sus técnicas no permite establecer una conclusión tan estable. ¿Listo? Y como acá necesitamos predecir, lo más recomendado es que se adelante un proceso de evaluación. ¿Listo? Cuando hablo de un proceso de evaluación, estoy hablando de integrar distintos métodos, por eso lo llaman el multimétodo. Distintos métodos que me permitan llegar a una conclusión mucho más estable, en este caso, frente al riesgo de reincidencia o frente al riesgo de violencia. Cuando hablo de múltiples métodos, se espera que para la evaluación del riesgo de violencia, por supuesto, se entreviste a la persona, se escuche y se recolecte información a través de su discurso y su narrativa. Pero también se recomienda procesos de observación, por supuesto. Pero no solamente eso, porque ahí nos quedaríamos en un proceso valorativo. Se requiere que también inclusive apliquemos herramientas de evaluación. Cuando hablamos de herramientas de evaluación, estoy hablando de herramientas incluso de orden psicológico o herramientas de valoración, que así se titulan, valoración del riesgo, que se construyen para tal fin. Entonces acá
llega la aplicación de otros instrumentos, pero también llega el tema de la revisión documental. Llegan también temas de entrevistas colaterales. Y miren que si ustedes se fijan, lo que les estoy escribiendo acá es precisamente el multimétodo. Eso que les estoy hablando acá del multimétodo es evaluación. ¿Listo? De acuerdo a esto, entonces, quiero mencionarles es que por más que en la literatura se señala muchas veces valoración del riesgo, lo que nosotros debemos adelantar es una evaluación. Una valoración como procedimiento técnico resultaría siendo insuficiente para llegar a una conclusión que prediga una conducta futura. Necesitamos un procedimiento mucho más estable, mucho más fuerte, mucho más sólido a nivel técnico, que realmente nos permita esos alcances. Y eso solo se puede a través de la evaluación. Por eso, para el momento, quiero que entonces, como aspecto conceptual básico, se centren en saber que efectivamente tenemos que aplicar distintos métodos para tratar de evaluar un mismo constructo. En este caso, es el riesgo de violencia. Ustedes van a encontrar más adelante en las distintas sesiones que vamos a abordar, pero también incluso en la literatura, que hay unos instrumentos específicos para valorar el riesgo. Unos instrumentos específicos. ¿Qué les cuento yo? Ese instrumento puede que no sea suficiente si no tenemos una fuente colateral, una fuente adicional que nos permita confirmar la información. Obviamente los instrumentos son muy buenos, los vamos a ver, pero requieren de la implementación inclusive de muchas técnicas como se los puse acá en la parte inferior derecha de mi diapositiva. Entonces, como primer aspecto, para poder determinar el riesgo de violencia en una persona, se necesita establecer un procedimiento técnico sólido que permita el alcance que esperamos, esas conclusiones, y solo se puede a través de una evaluación. Un proceso valorativo no más que implique la observación y la entrevista puede que no sea suficiente. Porque para ponderar el riesgo necesitamos hacer muchas cosas más. ¿Listo? Acá miren algunas conclusiones. La valoración no alcanza el nivel de la evaluación y no permite realizar un contraste con otras fuentes de información. Como no permite, simplemente nosotros llegaríamos a una conclusión ajustada a lo que nuestros órganos de los sentidos nos dicen, lo que pudimos observar y escuchar. De acuerdo a eso, incluso si nos vamos a antecedentes filosóficos, Platón nos decía que el tema de la sensación y la percepción fallan. ¿Qué tal fallemos si nosotros hagamos lo que hizo el psiquiatra con el procesado en el caso Texas? Y digamos, sí, 100% de probabilidad de que sea peligroso. Pues puede morir el usuario, puede tener su pena de muerte, literalmente, obviamente en nuestros países eso no existe, pero podría llegar a una decisión judicial muy fuerte simplemente con base a nuestros sentidos, que no sería lo ideal. Por eso lo recomendado es un proceso de evaluación donde hayan muchas facetas, sea un proceso interactivo y realmente implique lo que sería la garantía de un proceso científico, donde se formulen hipótesis, se comprueben, se modifiquen, se haga el debido contraste y se llegue a una conclusión sólida. Eso solo se puede a través de un proceso de evaluación formal. ¿Listo? Esto a modo de una conclusión inicial que quiero que establezcamos en este momento. Pero avanzando, para que el tiempo nos alcance, miren, les cuento qué pasa nuevamente comparativamente con estos dos procesos. Un proceso de valoración solo con la observación y la entrevista no es suficiente porque no permite conclusiones completas. Primero, no permite establecer un diagnóstico de la situación, sino más una impresión. Y con una impresión nosotros no podemos tratar de influir en la administración de justicia para que se tomen decisiones. Y tradicionalmente una valoración es un ejercicio limitado en tiempo y en recursos. Sucede muy rápido y no se utiliza mucha herramienta. Lo que entonces nos conduce a pensar en la prudencia que deberíamos tener nosotros al momento de ejecutarla. ¿Listo? Esto como a modo general. Ya por el contrario y comparativamente, miren cómo sucede con la evaluación. La evaluación sí permite llegar a las conclusiones, sí permite un diagnóstico. Cuando hablo de diagnóstico, no estoy hablando de una categoría diagnóstica de los manuales clínicos, estoy hablando de un diagnóstico de la situación específica. Es más estructurada la evaluación, es más rigurosa y sí nos permite alcanzar lo que queremos frente a la evaluación del riesgo. ¿Listo?
Esa es entonces mi recomendación inicial. Ya más adelante nos vamos a introducir en este tema de la evaluación. Bien, para ello, entonces, ¿qué es efectivamente la evaluación del riesgo? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos sobre esto? Una evaluación del riesgo, como lo indican aquí Skim y Monahan en el 2011, resulta ser un proceso. Mírenlo acá, muy bien, un proceso en donde nosotros vamos a utilizar los factores de riesgo, por eso se llama evaluación del riesgo, para estimar la probabilidad de que ocurra o no un resultado. En este caso, el resultado resulta siendo una conducta o, pues en este caso, la violencia. Siempre cuando hablamos de evaluación del riesgo es eso, un proceso que yo utilizo para agrupar una serie de factores de riesgo y asimismo estimar cuál es la probabilidad de que ocurra determinada conducta. Eso es lo que vamos a hacer. Posiblemente ustedes estarán pensando que a través de una entrevista y una observación, pues podemos recolectar bastante información, por supuesto. Pero la cuestión es si realmente esas dos únicas fuentes de información me permiten establecer las fuentes de riesgo de una forma objetiva y también cubrir la mayor amplitud de esas facetas. Puede que no, y por eso en la anterior diapositiva les recomendaba adelantar más un proceso de evaluación. En este proceso ya sabemos entonces que aparece algo muy importante y es factores de riesgo. Mírenlo acá, factores de riesgo. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Efectivamente, tendríamos que nosotros tomar una base conceptual y una base teórica también significativa. Nosotros no podemos estimar factores de riesgo si no tenemos una teoría de base. Les cuento esto y se los confirmo, es porque habitualmente es muy común escuchar y es muy común encontrar procedimientos periciales que no incluyen teoría de base, que me parece sorprendente. No sé cómo lo hacen específicamente, pero hemos visto procedimientos periciales que no tienen teoría y los factores de riesgo que se identifican surgen como de la reflexión individual del usuario o del juicio profesional del mismo ejecutor de la pericia, lo cual no debería ser así. ¿Listo? Entonces, en la evaluación del riesgo vamos a identificar factores. Vamos a identificar cuáles hay, incluso vamos a resolver preguntas como estas, cuáles, cuántos hay, pero también vamos a hacer algo muy importante y es mirar cómo cada uno de estos factores aportan a la estimación del riesgo. Nosotros podemos identificar varios, no voy a inventar algo para efectos prácticos de lo que les estoy diciendo. Podemos decir, la persona consume sustancias, la persona es impulsiva, la persona tiene historial delictivo y la persona tiene un trastorno mental grave. Me estoy inventando algo. Son 4 factores de riesgo. La pregunta es, aquí en el proceso de evaluación del riesgo no es solamente identificarlos. No ganamos nada sabiendo que la persona consume sustancias, es impulsivo, tiene un trastorno mental grave. Con eso no ganamos nada. Nosotros lo que tenemos que hacer, aparte de identificar cuáles son y cuántos son, es mirar cómo cada uno de estos factores realmente aporta a la estimación de un riesgo. En este caso, si me pongo para efectos de la gráfica que les pongo, pareciera que la estimación fuera más fuerte en el trastorno mental grave. Pero esto no lo decido yo, lo decide la teoría con la cual yo evalúo el riesgo de violencia. Por eso, importante para un proceso de evaluación tener una teoría sólida de base, una teoría que sea aceptada por la comunidad científica y tenga la evidencia empírica suficiente para tomarla en cuenta. Ya una vez tenemos eso, ahí sí implementamos el proceso de evaluación. Nos metemos a recolectar la información y una vez se recolecta toda la información, y sabemos cuáles son, cuántos hay, necesitamos estimar el peso de cada uno en nuestro proceso de evaluación. Entonces aquí llega algo importante y es lo siguiente. Les voy a poner en comparación 2 casos. Un caso, pensémoslo acá, un caso acá, que se los estoy mostrando en la gráfica, este sujeto de acá consume sustancias psicoactivas
este sujeto consume sustancias psicoactivas. Este cometió un delito, el otro no. ¿Qué pudo haber hecho que esto fuera así diferente si tenían el mismo factor? Seguramente es el peso del factor, pero también la confluencia que tiene ese factor con otros. ¿Listo? Con otros. Y entonces la estimación del riesgo depende de los factores, pero también el peso que tienen para el mismo proceso. Aquí, entonces, no vamos solamente a describir cuáles factores de riesgo tiene la persona, sino que adicionalmente vamos a estimar qué tanto pesa cada factor en él. ¿Listo? Digamos un ejemplo. Voy a ponerme en esta ocasión como ejemplo. Digamos que yo consuma sustancias psicoactivas. Y digamos que Daniel Enríquez, un compañero que está acá presente como audiencia, también consume sustancias psicoactivas. Puede que las sustancias psicoactivas para él pesen diferente que para mí. El mismo hecho de consumir no me aporta el mismo riesgo, es diferente y depende de la persona. Por eso aquí en las estimaciones del riesgo les cuento y les confirmo, no es solo saber cuáles y cuántos factores de riesgo tiene, sino qué peso tiene cada uno en la estimación de su riesgo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a ver que históricamente el consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo para la conducta violenta. Pero también el hecho de tener un consumo de estas sustancias psicoactivas a mí no me haría delincuente o a alguna persona no le haría delincuente, simplemente por tenerlo. Hay muchos factores que hay que considerar y pues ese es el proceso de estimación del riesgo propiamente, esa actividad técnico-científica. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? Identificamos factores de riesgo. Identificamos factores de riesgo y los factores de riesgo son, según lo que les expongo en pantalla, aquellas variables, aquellas características que correlacionan positivamente con un resultado de interés. ¿Cómo así? Es un factor que correlaciona y va en la misma dirección que el resultado de interés. ¿Cuál es nuestro resultado de interés en esta oportunidad? ¿Qué es lo que queremos predecir? Vamos a mirar el tema de la violencia. ¿Listo? Y las variables son los factores de riesgo. Cuando les digo que correlacionan positivamente, les estoy diciendo que ambas variables, tanto los factores de riesgo como la violencia, van en la misma dirección. Es decir, si aumenta el factor de riesgo, que sería esta variable, si aumenta ese factor, también aumentaría la probabilidad de violencia. Por eso se llama factor de riesgo y por eso es una correlación positiva, van en la misma dirección. Lo mismo pasa con cualquier diagnóstico, pensémoslo en el tema de la hipertensión arterial, pasémoslo al modelo médico un poco. A uno le dicen, la hipertensión arterial aumenta si usted consume mayor cantidad de sal, si usted se estresa más. Y miren que empieza uno a mirar la correlación positiva entre las variables de riesgo y el resultado de interés. A mayor uno, mayor el otro. Por eso se llama factor de riesgo. Si se presenta, si lo encontramos, si está allí con el usuario y es una característica importante, aumenta la probabilidad de que la violencia se ejecute. Pero aquí la cuestión es, ¿quién nos da esos factores de riesgo? Nos lo da la teoría. No lo que nosotros creamos puede aumentar el riesgo. Porque es que si nosotros lo hacemos desde lo que creemos, podemos llegar a distintos sesgos que podrían conducir a un resultado también sesgado y a una decisión judicial bastante problemática. ¿Listo? Entonces, miren hasta el momento lo que hemos dicho y hemos avanzado. Por más que hablamos de valoración del riesgo, lo que adelantamos es un proceso de evaluación. Y en ese proceso de evaluación hacemos es una estimación del riesgo, de que ocurra algo, en este caso la violencia. ¿Y cómo se hace? A través de la identificación de cuáles y cuántos factores de riesgo hay, pero también del peso que cada uno tiene dentro del proceso de evaluación. Una vez se hace eso, ya tenemos los factores de riesgo. ¿Y qué son ellos? Variables que si se presentan aumentan la probabilidad de que el resultado de interés ocurra. En este caso, la violencia. Pero
Esos factores de riesgo a nosotros nos los da la teoría, las teorías de riesgo criminológico, las teorías que hoy en día existen y se han producido efectivamente como resultado de múltiples investigaciones desde un orden empírico y en donde se han comprobado que las personas que cometen delitos pues sí tenían esos factores. ¿Listo? Cuéntenme por favor si hasta el momento me siguen, si hay alguna duda para que la vayamos atendiendo. No sé si tengan posibilidad de escribir también en el chat, por favor confírmenme si vamos bien y si hay alguna duda. Bels López nos dice que ninguna duda. ¿Los demás también? Jessica, gracias. Alma también, listo, confirmado. Entonces, viendo que vamos bien, podemos seguir. Y llega otro tema acá importante y es el siguiente. ¿Qué hacemos con los factores protectores? Si hablamos de estimación del riesgo, ¿solamente tomamos en cuenta factores de riesgo? Es la pregunta que quiero ponerles en consideración. Y se los pongo en consideración es porque es lo que habitualmente ocurre. Lo que habitualmente ocurre en las evaluaciones del riesgo es contemplar los factores de riesgo, no factores de protección. Por ahora, por mi parte, me atrevo a señalar que una evaluación del riesgo sin incluir factores de protección tiene también cierto grado de error y tiene cierto grado de sesgo. ¿Por qué? Porque haciendo toda esta estimación del riesgo, es mucho más fácil estimar si algo va a ocurrir integrando riesgo y protección. La estimación es mucho mejor, mucho más objetiva. Por eso mi recomendación es incluyan factores protectores. ¿Y qué es eso? Miren, a diferencia de los de riesgo y de forma contraria, los factores de protección son variables que correlacionan negativamente con el resultado de interés. Cuando les hablo de negativo es que van en dirección contraria. ¿Cómo así? A mayor presentación del factor protector, menor probabilidad de violencia. Si les pongo acá las flechas, les estoy mostrando precisamente las dos vías y cómo van en distinta dirección. Por eso la relación es negativa. Siempre que se presente un factor protector, haría que el resultado de interés, en este caso la violencia, no ocurra. Digamos, Jazmín no lo ponía en el chat. Los factores protectores contrarrestan los factores de riesgo. Claro, también incide, por supuesto, en esa estimación. Por eso sí que es importante las dos. Si omitimos protección, estamos, ¿cómo les digo yo? Omitiendo prácticamente el 50% de todo. Y es estimar nosotros el riesgo a partir de un 50% de información. Ahora imagínense qué tan creíble puede ser nuestro veredicto o conclusión, ¿no? Por supuesto, puede ser ampliamente sesgada. No es la recomendación. Si hablamos de factores entonces protectores, ya saben a qué estoy haciendo referencia. Y en el escenario criminológico, la teoría también nos lo aporta. Digamos, algo que ha resultado ser muy consistente en algunos textos criminológicos es que estudiar, ingresar a la educación formal y terminar la educación formal es un factor protector. Es decir, el que estudia y se gradúa previene escenarios de violencia, como que disminuye su probabilidad. No obstante, cuando yo les hablo de disminuye o aumenta probabilidad, este tema no tiene que ver con certeza. Por eso, recordando el caso Texas, fue un error enorme, terrible, garrafal, el que hace el psiquiatra en determinar que hay un 100% de certeza en su veredicto o conclusión. No es posible, y esto quiero hacérselo saber, no es posible determinar un riesgo con tanta certeza. E inclusive me pongo a pensar, y en este momento, y en oportunidades anteriores,
¿cómo haría el psiquiatra para establecer un número y una cifra a través de algo que ni siquiera implementa bajo la concepción numérica? Si ustedes se fijan, no sé si hay acá psiquiatras. Si hay alguno, por favor, indíquemelo para confirmarlo. Pero que yo sepa, y espero no equivocarme, los psiquiatras muchas veces no recurren a técnicas numéricas. No acceden a una metodología numérica de base. Muchas veces lo hacen con técnicas de orden cualitativo, fundamentadas en procesos valorativos, donde la observación y la escucha es la principal fuente de toda la información. ¿Y cómo saca un número de un 100%? Me parece pues incluso muy sorprendente. Pero bueno, por eso la estimación del riesgo tiene que ver con protección y riesgo como factores. Ambos. Y eso los da la teoría. Por acá Teresa nos dice algo muy interesante. Tengo mujeres con doctorados que son víctimas de violencia extrema y están sometidas con intentos de femicidio. Sí, claro, Teresa. La educación protege, aumenta la probabilidad de que algo no ocurra, sin embargo, no excluye por completo la probabilidad de que no ocurra. En este caso, el resultado de interés de las mujeres que tú tienes a cargo es precisamente el hecho de la victimización, de la violencia experimentada. Pero miren, no previene, pero efectivamente no brinda una garantía y una certeza completa de que no va a ocurrir. Entonces, tanto riesgo como protección hay que recolectarlo. Pero quiero comentarles algo importante acá. Los factores de riesgo y los factores de protección no implican relación causal. ¿Listo? No implican relación causal. ¿Cómo así? El hecho de que esté el factor de riesgo no es la causa. El hecho de que esté el factor protector no es la causa propiamente. Ejemplo, si yo consumo sustancias psicoactivas, no significa que por consumir sustancias psicoactivas de una vez yo voy a cometer delitos. Es un factor de riesgo, no una causa. El hecho de que el factor se presente no determina directamente la ocurrencia del hecho. Hemos visto personas que están repletas, rellenas de factores de riesgo y aún así no han cometido delitos. Pero también hemos visto casos contrarios, en donde hay personas que no tienen factores de riesgo, es muy poco lo que tienen y cometen delitos. Por eso quiero hacer esa claridad. Los factores de riesgo, los de protección, no implican relación causal. Su presencia de forma directa no establece el resultado. Ejemplo, lo que nos decía Teresa. El hecho de estudiar, miren que aumenta la probabilidad de que algo no ocurra, pero no es la causa de que no ocurra. Por el contrario, si se fijan, miren, esta persona con doctorado ha sido victimizada y pues de un delito bastante complejo. Entonces, para que lo tengamos como en consideración. Esa es la primera conclusión. Y segundo, la evaluación del riesgo no pretende establecer relaciones causales. Importantísimo, si a ustedes les solicitan una evaluación del riesgo y adicionalmente les solicitan que brinden la causa del por qué una persona comete delitos o no, eso es imposible. No lo podemos establecer. ¿Listo? No podemos, porque la evaluación del riesgo estima si probabilísticamente algo puede ocurrir, pero no el por qué ocurre. No podemos decir, oiga, sí, este cometió delitos por consumir sustancias. Este lo hizo por impulsivo. Sigue la evaluación del riesgo a través de inferencias probabilísticas y no causales. Esto quiere decir que si ustedes han tenido de pronto algún tipo de formación estadística, lo que nosotros estamos hablando aquí no es de una explicación, no es de una relación causal, estamos hablando es más de una correlación y de cómo la presencia de un factor también permitiría predecir un resultado. Eso como a modo de conclusión. Y aquí algunas otras dos. Mírenla. La ausencia
de factores de riesgo no necesariamente constituye un factor protector. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que el factor de riesgo no esté no significa directamente que está protegido. Pongamos un caso, un adolescente que consuma sustancias psicoactivas desde temprana edad. Ahí está el factor de riesgo. Pero un muchacho, un adolescente, un joven que no consuma sustancias no significa que esté protegido y que eso de una vez directamente sirva de factor protector. No, no es así. Incluso las teorías criminológicas son consistentes en indicarnos qué es riesgo y qué es protección. También sucede de forma contraria con los factores de protección. El hecho de que el factor protector falte no necesariamente se constituye como un factor de riesgo. Digamos, un factor protector habitualmente para muchas conductas de riesgo es el hecho de crecer en un hogar, factor protector, crecer en un hogar lleno de afecto y un hogar estimulante, digámoslo así, una familia estimulante. El hecho de que yo no tenga eso no necesariamente es un factor de riesgo para una conducta. Puede que sí, para algunas, para otras no. Y a esto quiero que lleguemos. No confundamos el factor de riesgo y de protección como si se presenta uno, el otro no. Son cosas diferentes. Y en el momento de estimarlo, tenemos que verlo así. ¿Listo? La ausencia del uno no constituye la presencia del otro. En ninguno de los casos. Ni en riesgo ni en protección. Y, pues en general, hay muchos factores de riesgo y la sugerencia que siempre les daré acá en esta oportunidad es determinar por parte de qué teoría tomarán como fundamento y desde dónde van a empezar a identificar qué factores van a estimar. Ustedes ven acá en mi pantalla distintas categorías. Ustedes van a encontrar, según las teorías, distintos nombres a los factores de riesgo. Digamos en este caso, miren, hay un factor de riesgo desde el área de qué es la persona. Hay teorías que lo tratan así, lo denominan así. Le dicen a uno, evalúe, identifique qué es la persona. Cuando hablamos de qué es la persona es prácticamente identifique sus variables psicológicas, psicosociales, bueno, en general, todas sus características. ¿Qué es ella? Esa persona es así, esta persona es asá. Esta es una buena orientación. Podríamos incluso tomarlo de esa forma. Si ustedes quieren hacer una evaluación, importantísimo, mire qué es la persona al momento de la evaluación. ¿Qué es? Luego de mirar qué es, céntrese en qué tiene. Aparte de cuáles son sus características, ¿será que tiene algo? ¿Algún diagnóstico? ¿Qué tiene la persona? ¿Alguna anomalía? Miren el qué tiene. Pero también, no solamente qué es y qué tiene, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, qué hace. Miren que son como formas de orientar un proceso incluso de valoración del riesgo o de evaluación. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Y qué ha hecho la persona? Para finalmente hablar de qué le han hecho a la persona. Pueden ser algunas categorías orientativas de cómo recolectar factores de riesgo. Este es un ejemplo. Digamos, no sé si ustedes de pronto alcanzaron a escuchar sobre un asesino serial colombiano muy famoso, de los más top que hay incluso en el mundo, que fue Luis Alfredo Garavito. ¿Ustedes lo conocieron? ¿Lo alcanzaron a escuchar por ahí? A Luis Alfredo Garavito que pues recientemente murió
a causa de un cáncer en una penitenciaría colombiana. Por ahí nos ponen que sí. Tristemente, pues Colombia produjo a un señor como esos. Ese señor tenía mucho riesgo de cometer delitos como esos. Si nos ponemos a pensarlo en función de estas categorías, podríamos decir muchas cosas. De acuerdo a las evaluaciones que hicieron, ¿qué sería él? ¿Qué sería? Encontraron un montón de cosas. Que era impulsivo, que tenía distorsiones cognitivas. Miren, ¿qué es? Que tenía distorsiones cognitivas. Incluso decían que podía ser psicopatía lo que él tenía. Y miren, ¿qué tiene la persona? ¿Qué le habían hecho? Sufrió múltiples victimizaciones durante su vida. Victimizaciones de índole sexual, físico, verbal, psicológico por parte de sus padres, terceros. ¿Y qué le han hecho y qué ha hecho? Miren, ¿qué le han hecho? Todo lo que les mencioné, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo? Antecedentes, comportamientos irregulares, comportamientos disociales, comportamientos desviados desde temprana edad. Todo eso se hubiese indagado y efectivamente, si se hubiera estimado el riesgo de cometer delitos de él, muy claro, podría parecer una estimación incluso muy alta para el tema de los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Obviamente, cuando él iba a salir, porque él creo que solicitó la libertad condicional, él fue privado de la libertad hace muchos años, solicita la libertad condicional y se la niegan. No sé, desconozco si esa negación se debió a una evaluación del riesgo o se debió a alguna otra cuestión de índole administrativo. Pero si hubiese sido, según una evaluación del riesgo, y le hubieran hecho una evaluación, seguramente había mucho riesgo de que reincidiera o de que emitiera nuevamente violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, el señor muy famoso no logró salir de una cárcel colombiana, murió a través de un cáncer que le dio en un ojo y pues bueno, falleció. Entonces es como un ejemplo de cómo podría uno empezar a agrupar los factores de riesgo. Hay formas y es a través de generar categorías como estas. Pero también hay otra que tiene que ver con una teoría muy específica de la psicología criminal y es un modelo que propone Andrews y Bonta, que es frente al modelo de estimación del riesgo que se llama o tiene sus siglas RNR y es riesgo, necesidad, responsividad. Aquí en esta teoría nos dicen ellos, no, tenemos que identificar factores estáticos, pero también factores dinámicos. Y miren que dependiendo de la teoría, yo ya sé qué tengo que recolectar. Pero si yo me voy a desarrollar una evaluación sin teoría, eso es un error, pero terriblemente grande. Es tan grande que seguramente podría yo inventarme factores y estimar el riesgo como pudiera, y eso es ampliamente peligroso. Teresa nos dice en el chat, pero al final no podemos establecer con seguridad si hay o no riesgo. Con certeza, no. Un 100% de certeza, no, Teresa. Sería imposible. Pero sí podemos nosotros estimar si hay una baja, media o alta probabilidad, que resulta ser también información indicadora para fundamentar y coadyuvar a las decisiones que jurídicamente se tienen que tomar y judicialmente se tienen que tomar. ¿Listo, Teresa? Otro ejemplo aquí de categorías es este. No sé si ustedes habían conocido esa distinción, pero en la evaluación o estimación del riesgo se recolectan factores estáticos como también dinámicos. ¿A qué hace referencia un factor estático? Tradicionalmente, aquí se nos indica que es muy útil recolectar información sobre factores que permanecen estáticos, no cambian y que habitualmente son relacionados con la historia de la persona. Cosas que ya ocurrieron y que no pueden cambiar, pero que por más que ocurrieron, aportan a la estimación del riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Luis Alfredo Garavito, el que estábamos hablando. Uno de los factores estáticos de él es que cuando pequeño
fue violentado sexualmente por su padre, según indican por allí, y también fue violentado por personas externas a su familia. La pregunta es, ¿cómo, cómo modificamos eso? ¿Ustedes creen que eso puede cambiar o ya queda así para siempre, ese factor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrá cambiar? ¿Qué le podemos cambiar? No se puede cambiar, porque efectivamente eso ya ocurrió y ya nosotros no podemos impedir que ocurra. Ya ocurrió. Por eso resulta ser un factor estático. Está ahí, en la historia de la persona, ya ocurrió, no la podemos cambiar, pero el hecho de que se haya presentado aporta a la estimación del riesgo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es diferente una persona que haya sido abusada sexualmente en su infancia a otra persona que no lo ha sido? Claro, es diferente. Ese factor pesa en el riesgo, pero nosotros no lo podemos cambiar. ¿Listo? A eso hace referencia un factor estático. Les propongo otro. El hecho de haber cometido conductas antisociales en la adolescencia. Yo tener un historial de conductas antisociales o disociales en la adolescencia. Eso ya no se puede cambiar. Ya lo tuve, ya lo hice. ¿Resulta ser un factor estático que me sirve para la estimación del riesgo? Claro. ¿Puede cambiar? No. Ese es un ejemplo de lo que podría ser factor de riesgo. Por acá Street nos dice, ¿los niveles bajo, medio o alto tienen valor cuantitativo o solo cualitativo? Tradicionalmente, Astrid, nuestras estimaciones son más de orden cualitativo que cuantitativo. Por eso les decía ahorita que no sabía cómo el psiquiatra en el caso Texas, logró estimar un valor. Es muy, muy complejo. Incluso me atrevería a indicar que no es posible. Nosotros brindamos una conclusión más de índole cualitativa. Por supuesto, la base puede ser cuantitativa, pero no podemos dar un número exacto. Digamos, el hecho de que yo diga que es alto o alta la probabilidad de cometer violencia no significa que esté en un 90 o un 100%. No sé. No se puede estimar porque nuestras herramientas no siempre permiten sacar un número. Ejemplo, una entrevista. Sin embargo, van a ver más adelante en las otras sesiones que hay instrumentos que, claro, a través de números se pueden estimar muchas cosas. Depende del enfoque que establezcamos y del enfoque que adelantemos. Pero tradicionalmente, cuando hablamos de niveles de riesgo, de niveles de error, de niveles de certeza, nosotros no podemos dar tanto número, porque incluimos herramientas que no vienen del número. Ejemplo, una observación, una entrevista, en donde no necesariamente el resultado es un número, sino más un resultado de índole cualitativo. Eso para responderte a ti, Astrid. Patricia nos dice, con terapia psicológica puedes cambiar los eventos traumáticos si se les ofrece terapia. Existe la posibilidad de disminuir riesgos. Sí, Patricia, ahí tienes toda la razón. Pero mira esto tan importante. El hecho ya no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que se está cambiando ahí, Patricia? Con la terapia. Mira lo que se interviene como factor. El hecho ya ocurrió, efectivamente, y por eso se resulta como un factor estático. Lo que se está modificando allí, Patricia, resulta ser más un factor dinámico y tiene que ver con la consecuencia psicológica derivada del hecho. Eso sí se puede modificar y efectivamente eso sí tiene terapia, tiene intervención, abordaje psicológico, interdisciplinario. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que trabajar en todo eso, efectivamente. Pero mira ahí, el hecho de haber sido abusado sexualmente, Patricia, no puede cambiar. Eso sí que continúa igual, no podemos hacer nada. Literalmente ahí no es mucho lo que se puede hacer, pero ese factor, por más de que no se pueda modificar, tenemos que contemplarlo y tenerlo en el momento de la gestión del riesgo y de la valoración del riesgo. Bueno, gestión no tanto, de la valoración o la evaluación. Acá nos dice Fitzia, en el caso de una persona que ha sido abusada sexualmente en su infancia, pero si posterior a ello sería un proceso terapéutico, entonces ya no sería un factor de riesgo. Buena pregunta, Fitzia, y seguiría haciéndolo, seguiría haciéndolo.
porque el hecho todavía está, se presentó. La cuestión es, Fitzia, que con el proceso terapéutico se obtuvo una disminución del riesgo de pronto de que algunos factores se presentaran. Ejemplo, todo lo que se deriva de esa situación traumática y victimológica. Pensemos en un trastorno, pensemos en una sintomatología particular, pensemos en efectos de orden psicosocial. De pronto eso sí se logró resolver, pero el hecho ya está. Es dependiendo, obvio, también de la persona. Sería muy difícil hacer que no exista, ¿no? Hemos visto que hay casos en donde si el niño o niña es muy, muy pequeño, el hecho incluso se puede olvidar por lo que se denomina la amnesia infantil. Si hay procesos terapéuticos, incluso el hecho se puede olvidar, ahí sí. Pero ya cuando ocurre en determinado momento y se establece en el recuerdo, el hecho todavía continúa. Lo que se disminuye es efectivamente lo derivado de eso. ¿Listo, Fitzia? Aquí Teresa nos dice, ¿es la experiencia o el efecto o consecuencias? Bien, la experiencia quedaría como factor estático. Las consecuencias o el efecto sí se podría cambiar si se interviene adecuadamente. Estamos con victimarios, Teresa, particularmente, porque es evaluación del riesgo de violencia. Entonces, piénsate en una persona que fue abusada sexualmente en su infancia y eso le aportó riesgo para que más adelante cometiera delitos. Exacto, hay victimarios que primero fueron víctimas. Así es, y es el ejemplo de Luis Alfredo Garavito. Eso por un lado, factores estáticos. Ahora, si nos vamos hacia factores dinámicos, llega otra cuestión a considerar y es la siguiente. Aquí, estos factores de riesgo son factores que sí se pueden modificar, factores que sí pueden cambiar. Ejemplo, que Luis Alfredo Garavito consumía muchísimo alcohol, se embriagaba muchísimo. La pregunta es, ¿eso se puede cambiar? ¿Eso se puede modificar? ¿Ustedes qué dicen? Liliana Burgos nos dice que si la psicoterapia puede operar como un factor. Sí, claro, claro, Liliana, puede ser un factor protector, sí, claro. Sí, si él quiere, nos dice Teresa. Marianita nos dice, sí se puede cambiar, claro. Se puede cambiar, el consumo de alcohol se puede cambiar, claro. ¿Es un factor dinámico que aumenta el riesgo? Claro, se ha dicho que entre más consumo de alcohol, más riesgo de muchas cosas. Eso hace que sea un factor dinámico. Cuando hablo de esta distinción entre categorías estáticos y dinámicos, desde ese enfoque incluso del modelo de gestión del riesgo, del RNR, se nos indica que esta clasificación nos ayuda a determinar incluso dónde es el punto de atención o de intervención. Entonces acá yo les pregunto para saber si me siguen. Adivinen en dónde debemos intervenir, ¿en lo estático o en lo dinámico? Efectivamente, dinámico siempre, porque lo estático no se puede cambiar. Y aparte de valorar el riesgo, que es algo muy importante de mirar cuál es el riesgo, yo también tengo que intervenir. Nada ganamos, nada hacemos con solamente evaluar si no establecemos programas de gestión del riesgo. ¿Dónde está la gestión y el programa? Aquí, en los dinámicos. En ese pedacito es donde hay que intervenir. Si quitamos los dinámicos y solo nos quedan los estáticos, ¿hay probabilidad de cometer violencia? Claro, la hay, porque no la podemos borrar. No podemos reducir el riesgo de violencia a cero. Es muy difícil, pero con la intervención, con la disminución de lo dinámico, con el cambio de lo dinámico, sí reducimos mucho el riesgo. Y ahí es donde debe estar la intervención, digamos con Luis Alfredo Garavito. Se supondría y sería ideal que a nivel penitenciario se hubiese hecho una intervención a esos factores dinámicos por si salía, no tuviera tanto riesgo de delinquir y se previniera de cierta forma su recaída en el acto delincuencial. Pero también llegaban temas como el siguiente. En un momento
de la historia dijeron que él era psicópata. ¿La psicópata tiene cura? Compañeros, ¿ustedes saben algo al respecto? ¿Han escuchado? ¿Tiene cura la psicopatía? Efectivamente no tiene. Incluso el mismo Robert Herr nos ha indicado que no la hay, o no la tienen, o no la han encontrado. Por el momento no hay nada. El mismo Robert Herr ha intentado de todo y no lo ha encontrado. Ahí entonces, ¿qué hago? Si lo ven, llega la pregunta y es, ese factor no lo puedo intervenir. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para realmente reducir el riesgo? Me toca centrarme en otros aspectos. La psicopatía no la puedo quitar. Pero por el hecho de que tenga psicopatía no significa que siempre, siempre, siempre va a cometer delitos. Tampoco. Hay que hacer algo. Y es lo que nos dice Robert Herr precisamente. La intervención con los psicópatas debe darse más desde un orden criminológico en donde prevengamos que se ejecute el delito, pero intervención en psicopatía no podemos hacer nada, no se la podemos quitar. ¿Cómo le quitamos eso si no hay cura? Resultaría siendo la psicopatía que un factor estático, un factor dinámico. Ahí les dejo la duda, porque particularmente debería tener intervención, pero no la hay, y resultaría siendo algo muy estructural de su personalidad que no puede modificarse, no puede cambiar. Entonces miren que esta categorización, esta división nos sirve mucho por si la quieren utilizar en su momento de evaluación. Yo les dije que esto provenía de teorías, viene de una teoría específica que propone Andrews y Bonta, si no me equivoco, es en el año 2010, y nos proponen esa teoría en donde la intervención debe hacerse en los factores dinámicos y se denominan también como necesidades criminógenas. ¿Listo? Por favor, confírmenme cómo vamos, si me siguen o si tienen alguna duda. ¿Cómo vamos? Giselle nos dice que bien. Teresa, bien. Desde la consultoría también nos dicen que bien. Perdónenme en la tos, que recientemente estuve un poco enfermo y hasta hace poquito tuve la voz de nuevo. Patricia nos dice, considero que los estáticos tienen mayor influencia para desarrollar el riesgo, debido a que son multitraumáticos. En cambio, como usted lo dijo, lo dinámico es más fácil de resolver. Sí, Patricia. No, lo estático ya no tiene que nada, no, no podemos hacer nada, eso se queda ahí. Nos toca es trabajar a través de lo dinámico y reducir en lo posible el riesgo. Pero pues no se puede llegar a una reducción de cero, ¿no? Que es lo importante acá. Listo, bien, vamos bien entonces. De acuerdo a ello, les muestro otra categoría. Hay teorías que dicen, no, bueno, no lo clasifiquemos en qué es la persona, qué tiene la persona, qué le han hecho a la persona o qué ha hecho, ¿no? No lo clasifiquemos en estático y dinámico. Clasifiquemos en que hay factores de riesgo individual, factores de riesgo contextual. También muy sencilla. Factores individuales, muchos. Psicológicos, experienciales, contextuales, familiares, sociales, educativos, laborales. Podemos clasificarlo así. Puede ser una opción. Independientemente de la categoría que ustedes utilicen, tomen alguna. Porque primero se identifican cuáles hay para posteriormente indicar el peso de cada uno. Miren acá. Independientemente de la categoría, del tipo, recolecten la información, intégrenla toda, intégrenla toda. Y según la teoría que usen, ahí se hagan una estimación. Por más que yo les pongo, obviamente acá un 50%, no significa que vamos a dar un número. Es como para ejemplos y términos prácticos.
solamente se puede estimar cuando todo se integre según una teoría. ¿Cuántas teorías hay? Uy, hay varias. Ahí depende de cuál tomen ustedes y cuál decidan asumir. ¿Listo? Ahora la pregunta que surge es, ¿hay instrumentos de valoración del riesgo de violencia que incluyan estas categorías? Claro, claro que sí. Los hay. Eso es lo que se va a ver precisamente en las siguientes sesiones. Los hay. Por eso nos apoyamos de esos instrumentos. Pero no todo son los instrumentos. Recuerden, si solo aplicamos el instrumento, puede que ni siquiera alcancemos a llegar a la conclusión estable y sólida del riesgo de violencia. Necesitamos adelantar, es un proceso de evaluación completo, que no solo incluye un instrumento, sino el multimétodo. Multimétodo, como se los expongo acá. Ahora sí, después de todo lo que les he dicho, les pongo acá una definición formal de riesgo de violencia. ¿Quién la propone? Skim y Mulvey en el 2002 nos dice que riesgo de violencia es la propensión de un individuo a involucrarse en violencia en un momento dado, que es el que nosotros intentamos predecir a futuro, basado en cambios particulares, aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Literalmente es el riesgo que tiene una persona de meterse en violencia de acuerdo a distintos factores que pueden ser de riesgo o que pueden ser de protección. Eso es lo que nosotros vamos a estimar, pero es la propensión de tener esa vinculación con la violencia. Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Eso es a lo que nos dedicamos precisamente en este escenario. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, los factores de riesgo varían. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables y los factores de riesgo varían en función si son dinámicos o estáticos. ¿Qué quiero decirles con esto? Hay unos que pueden variar y son los dinámicos. Otros no, que son los estáticos. En función de eso, el riesgo de violencia varía. Me lo han preguntado incluso desde un orden penitenciario. ¿Cómo ocurre esto? Hay una persona que entra y puede tener un nivel de riesgo altísimo cuando le ponen una condena. Puede tenerlo muy elevado, pero después del tratamiento penitenciario, que es lo que debería suceder, si el tratamiento penitenciario es bueno, se supone que esto debería haber intervenido aquí, haría que los factores de riesgo varíen, y si eso es así, el riesgo debería haberse reducido. Si es así, se puede contemplar distintas salidas frente al sistema penitenciario, porque si se reduce eso, realmente la persona sí se estaría resocializando. Pero bueno, obviamente ahí ustedes sabrán las mil críticas que tiene, incluso el proceso, todo el tema del tratamiento penitenciario, el uso del penitenciarismo para la resocialización. Tanto así que hay literatura que señala que el mismo penitenciarismo es un factor de riesgo más que un factor protector. Se los dejo obviamente en consideración. Incluso en mi tesis doctoral
La intención fue mostrar algo así. ¿Listo? Entonces, aquí, miren lo que la teoría nos ha indicado. El riesgo de violencia se puede dar desde estas dos orientaciones, el estatus o el state. Las dos debemos tomarlas en cuenta, debemos integrarlas. Sin embargo, lo único posible a intervenir es el state. La estimación se hace con ambos, pero la intervención, la gestión del riesgo solo se hace aquí, en state. Esto de estatus no puede cambiar, no lo podemos modificar. Patricia nos dice, ¿a qué se refiere riesgo de violencia Estado? ¿Es solo en el momento en que se dio la violencia? No, Patricia. Es en el momento en que yo lo evalué. Como te decía ahí, Patricia, los factores varían. Entonces puede que la evaluación que yo le haga hoy sea diferente a la que le hagan una semana. O puede ser diferente a la que le hagan un mes, o en 6 meses, o en un año. Porque como los factores de riesgo varían, el nivel de riesgo también. ¿Sí? ¿Resuelvo tu duda, Patricia? Entonces, ¿qué es lo relevante aquí, compañeros? Que cuando hablemos de riesgo de violencia y hagamos una valoración o una evaluación, lo ideal es que ese procedimiento técnico que nosotros adelantemos sea lo suficientemente sólido para que, independientemente de si yo lo hago o lo hace otro, haya una reducción del riesgo. ¿Cómo así? Por un primer lado, nosotros vamos a predecir el riesgo. Decimos, oiga, sí, es alto el riesgo o es medio o es bajo. Bueno, podemos decir y predecir, pero de nada va a servir hacer una valoración o una evaluación del riesgo si esos datos no me sirven para la reducción. Es decir, nuestros informes, más adelante lo vamos a ver en otras sesiones, nuestros informes deben ser tan sólidos que si lo lee otro profesional, ese otro profesional pueda implementar la reducción del riesgo. Si decide intervenir, él pueda intervenir sin necesidad de haber adelantado la evaluación. O si en llegado caso yo lo quiero adelantar y quiero intervenir yo mismo, también lo puede hacer. Solo que en el escenario jurídico no pasa tanto, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en el escenario jurídico, judicial, forense, lo que pasa habitualmente es que uno evalúa, su intervención es más de orden transversal, entrega su informe, resultado de la actividad técnica y se toman decisiones a nivel judicial. No necesariamente yo intervengo de una vez y hago una intervención más de corte longitudinal donde trate de mirar la reducción, sino que solo predigo. Pero es ideal que sí o sí se haga una reducción del riesgo y que mi informe permita hacer eso. ¿Listo? Nos dicen por acá desde la consultoría. Por eso en las guías estructuradas de evaluación del riesgo de violencia recomiendan evaluaciones. Sí, 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 sí. Precisamente por eso en estas guías nos indican que se tienen que hacer evaluaciones periódicas para hacer una intervención más de orden longitudinal, para mirar la variación en los factores de riesgo, pero también para confirmar cuáles son los factores que nos permiten intervención. Incluso en las guías de valoración del riesgo nos dicen muy claramente, aplíquela, implementela, pero siempre tenga en la cabeza la intención de reducir el riesgo. La única intención no debe ser solamente predecir, debe ser reducir. Y cuando uno se mete, digamos, el chip de la reducción, sabe que su informe tiene que estar descrito de esa forma.
y por eso también las guías de valoración en sus recientes versiones han mostrado y han obtenido más herramientas o más formas incluso de codificación que nos permiten a todos pues mostrar cuál es el tema de la intervención. Porque aquí la gestión es necesaria. Que obviamente en nuestros tiempos la actividad pericial forense es muy famosa, incluso muy buena, porque es que el juez necesita saber si hay riesgo o no. Pero antes, el riesgo de violencia surgió, es más desde un enfoque de intervención que de un enfoque forense de predicción. Acá la intención principal es reducir. Yo veo que tú tienes un riesgo, tengo que intervenirlo, no solamente predecirlo. Por eso, efectivamente es así. Entonces, sí o sí, pensar en la reducción. Y la reducción se da solamente cuando estamos interviniendo esos factores que ahorita comentábamos como dinámicos. ¿Listo? Miren que se los pongo acá. Cuando lo hacemos desde el state, que era lo que yo les hablaba ahorita, mírenlo acá, desde los factores de riesgo dinámico, desde el state, mírenlo, violence risk state, que así se lo encontrarán en la literatura, y no como el violence risk status. Si lo hacemos desde el status, que es la categoría estática, solamente podremos predecir. La reducción del riesgo se vería fuertemente limitada. Y como les dije, evaluación del riesgo sin gestión no sirve. ¿Listo? No sirve. Y aquí, ya aproximándonos al final de lo que es nuestra sesión de hoy, miren que desde el Violence Risk State, que es como el enfoque principal, tenemos dos acciones. Una, predecir. Dos, gestionar. Está la dos. Y estas dos se van a ver precisamente inmersas en las tres etapas de un proceso científico normal. Evaluación, intervención y toma de decisiones. Esta toma de decisiones no es solamente la forense. Cuando hago referencia a esta toma de decisiones también incluye la gestión e incluye la reducción. Esto es lo que tenemos que hacer. Si trabajamos desde un orden penitenciario, eso es lo que tenemos que hacer. Curiosamente, he visto en mi país que pues me atrevería a afirmar que pasa mucho en otros países de Latinoamérica, y es que, bueno, entra la persona privada de su libertad, condenada, la evalúan y ya, sale, cumple su pena, pena cumplida y no hubo nada, no hubo gestión. E inclusive sale de la cárcel o de la penitenciaría y nunca le volvieron a hacer otra evaluación para saber si salió peor, si su nivel de riesgo al menos se redujo por el simple hecho de estar encarcelado o privado de su libertad. No se evalúa. Prácticamente lo que está sucediendo en un orden penitenciario es esto, pura evaluación, que es como si se hiciera pura actividad forense en la cárcel y ya. Pero ¿y el tratamiento? ¿Será que no hay profesionales suficientes para ello? ¿O será que las evaluaciones no son suficientes para determinar cuáles son las intervenciones? ¿O será que a nivel estatal no se cuenta con los programas de intervención suficientes? Bueno, eso pues efectivamente tiene muchas discusiones, pero pues creo que efectivamente he logrado llegar a la claridad y a la conclusión final de que aquí, por más de que esto es un diplomado en temas forenses, siempre pensemos que la actividad forense no termina en el escenario judicial o en el juicio oral cuando vamos y ratificamos el informe. Pues la nuestra sí, como actividad pericial sí, pero el alcance de nuestros conceptos debe trascender incluso al estrado judicial. ¿Por qué? Porque efectivamente el juez puede tomar o no en cuenta nuestra pericial y puede tomar decisiones a nivel judicial. Pero ¿qué pasa con las decisiones en torno a la persona? Con las decisiones en torno a su futuro, a su gestión. Aquí podemos hablar incluso de lo que pasa con las víctimas. Nosotros los forenses hacemos unos informes muy geniales, muy grandes. Sí, hay daño psicológico, hay secuelas,
todo producto de tal cosa, pero ¿y la intervención? Listo, meten a la persona, la privan de su libertad, la condenan al presunto agresor o al ofensor comprobado, indemnizan y la intervención. Muchas veces hemos visto informes de daño psicológico en donde ni siquiera se dice qué es lo que hay que intervenir, cuál es su pronóstico, no se dice nada, simplemente se dice, sí, está jodida la víctima. Miren hasta dónde realmente es el alcance de nuestra actividad pericial, que se supone debe trascender. Por supuesto, nosotros vamos a ratificar en nuestra judicial, pero por responsabilidad ética no nos debemos quedar allí. ¿Listo? Entonces, clave, 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 siempre hacer nuestras evaluaciones pensando en gestionar el riesgo. Y eso se desarrolla a través de intervención y la intervención no solamente es clínica. Recuerden, por favor, que las intervenciones también se desarrollan desde la psicología en general y por ende los jurídicos también hacemos intervención. Que por supuesto no hacemos psicoterapia si no estamos formados en clínica, pero sí hacemos una intervención que es psicojurídica y psicocriminológica bajo el marco de lo psicológico y lo jurídico. ¿Listo? Yo creo que con eso podemos terminar nuestra sesión del día de hoy para dejar los últimos minuticos a preguntas y pues a comentarios, por supuesto. Entonces aquí, Samuel, no sé, quisiera cederle la palabra a los participantes por si algo adicional tienen por comentar o preguntar. Claro que sí, los micrófonos se encuentran cerrados, sin embargo, si alzan su mano, les abrimos el micrófono sin ningún problema. Muchas gracias. Entonces, pues ustedes me dirán, señores participantes, sus comentarios, sus preguntas, y con eso iríamos, pues efectivamente cerrando. Bels López. Gracias. Eh, sí, doctor, una duda. No Dímelo. sé si estoy como confundiendo el término, pero he escuchado también que se habla del riesgo como de sufrir violencia y no sé si solamente la evaluación aplicaría para victimarios o en algún momento para la víctima evaluando un riesgo de sufrir violencia. Y claro, puede aplicar, solo que en este caso es más el riesgo de violencia, pero para emitirla, más que para recibirla. Pero la evaluación del riesgo en general también se puede hacer para una violencia recibida o experimentada. Digamos, sería ideal también evaluar eso. Hay muchos procesos periciales de donde se adelantan evaluaciones para determinar qué tanto riesgo tiene una persona de vivir una experiencia victimizante, que efectivamente tiene que ver relacionado con los perfiles victimológicos, con temas de victimogénesis, victimodogmática. También se puede hacer, solo que en este caso el riesgo de violencia sí está más en violencia emitida que experimentada. Muchas gracias, doctor. No, señora, con todo el gusto. ¿Qué más preguntas tiene? En Facebook, maestro, nos pregunta Shafil, ¿cuál es la teoría más aceptada y vigente para la valoración del riesgo? Ok, bueno, ahí no hay una más que otra. Sin embargo, en los últimos tiempos, la que más ha reportado investigación es esta del riesgo, necesidad, responsabilidad de Andrews y Bonta, aunque también hay algunas otras. Está el modelo de Good Lives Model de Tony Ward y también está el modelo del triple riesgo delictivo de Redondo. También hay varias, no hay una en particular que diga esa es la que más se tiene que usar. No,
hay varias e incluso me atrevería a afirmar que aparecerán más. Perfecto, maestro, muchas gracias. Dale, con gusto. Marianita nos dice aquí, ¿cuáles son los factores dinámicos y estáticos que tienen más propensión a la violencia? Uy, bueno, Marianita, aquí eso depende del tipo de violencia, si es violencia inespecífica o violencia específica, pero en general, digamos, viendo herramientas de valoración del riesgo actuales, eso de, hay factores relacionados incluso con factores estáticos, como el hecho de haber tenido un historial de conducta antisocial previa, ese suma mucho. El hecho de haber vivido situaciones victimizantes previas, todo el tema también de la no finalización de un proceso escolar, eh, eso a modo histórico, incluso la relación histórica con pares, procesos de crianza. Pero hablando de factores dinámicos, entra todo lo psicológico, el tema de la salud mental, el actuales, el tema del relacionamiento con otros actuales, del desempeño en distintas áreas de ajuste. Hablemos de lo laboral, lo educativo, lo afectivo, lo personal, incluso hasta lo sexual. Uy, hay varios factores. Ahí sí pueden salir un montón, Marianita, pero eso depende específicamente del tipo de violencia que se pretenda predecir o si se habla de una violencia inespecífica. ¿Listo? El consumo de sustancias psicoactivas también creo que no dejará de ser un factor de riesgo dinámico por mucho tiempo. Es un factor de los que más prevalece. Dice Fitzia, en el caso de un padre que no se le permitan las visitas con su hija de 8 años debido a que en un tiempo se atrasó con la manutención, ¿procede este tipo de evaluación? Bueno, Fitzia, depende. Depende que cuál sea la pretensión allí. Si hablamos desde el derecho de familia, una de las pretensiones puede ser regular las visitas por parte del padre, ¿verdad? Sí, puede ser una de las evaluaciones que se adelanten frente a si es probable o no que el sujeto progenitor emita violencia en contra de su hija. Ese puede ser un informe que se aporte para mostrar que pues, las visitas se pueden dar incluso sin supervisión. Ese puede servir efectivamente y puede proceder una evaluación como esta. Inclusive, puede que se la soliciten mucho a las personas, aunque habitualmente se la solicitan más a los hombres que a las mujeres, se la pueden solicitar a este padre para determinar que no hay riesgos también en temas de maltrato, temas de violencia infantil o incluso pues delitos sexuales de tipo incestuoso. Entonces sí, Fitzia encaja y procede. Con todo gusto, Fitzia. Y bueno, Samuel, tú me dices si hay alguna pregunta por allá también en redes sociales adicional, porque no tengo acceso. No, maestro, solamente pues agradecimientos y felicitaciones, un excelente manejo del tema, nos mencionan. Súper, Samuel. Bueno, no, pues agradecerte a ti y a todos los participantes. Pues como les decía, era una sesión más de índole conceptual, básica, como para dejar una base fundamental para las sesiones que vienen. Pues bueno, ha sido un gusto de verdad para mí poder acompañarles. Espero pues haya sido importante la información que hemos compartido hoy. Y bueno, como siempre, pues espero volverles a ver en una próxima sesión. Y bueno, pásenla muy bien, descansen mucho y que tengan todos una muy buena noche. Igualmente, maestro, muchísimas gracias, excelente noche y pues nos vemos por aquí el próximo viernes. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, maestro, muchas gracias.